viste vos lo de las marchas de hoy? ¿Vos sentís que esto es una forma de contagio, es un foco de contagio del coronavirus? Bueno, lo estamos discutiendo ya hace más o menos 10 meses, ¿no? Y el debate para mí es de la siguiente manera. Nosotros tenemos que poder realizar algunas cuestiones que son indispensables para algunas personas, por ejemplo, el derecho a expresarse que puede tener algunas personas en cualquier sentido político, económico o social, pero al mismo tiempo tenemos que tener la capacidad de cumplir la normativa, sobre todo los protocolos que le den garantía a esas personas que se expresan que no se van a enfermar y además que no van a provocar una dificultad en el cuidado epidémico del conglomerado urbano. Es decir, esto hay que hacerlo con distanciamiento y con tapabocas. No podemos seguir expresándonos de manera inapropiada, sin tapabocas, sin distancia, porque eso no es libertad de expresión o de manifestación. Eso es no cumplir la normativa y el cuidado individual y colectivo. ¿Pudiste escuchar a tu par en la provincia hoy, a Goyán, cuando habló de la ciudad de Buenos Aires y que ustedes se estaban dando cuenta? Fue un poco irónico, ¿no? Obviamente. Honestamente no lo escuché, vi alguna frase, pero no me gusta hablar de frases porque a veces pasa que te cortan una frase y se sale de contexto, ¿no? Pero de todas maneras lo que yo les puedo contar es cómo razonamos y cómo vemos nosotros la realidad. Nosotros vemos una curva epidémica en la ciudad de Buenos Aires que estuvo creciendo hasta hace 14 días. Hace unos 18 o 20 días se tomó unas primeras medidas que fueron restricción nocturna a partir de las 12 de la noche y la prohibición de los encuentros sociales y familiares. Dos lugares, la nocturnidad y los encuentros sociales y familiares en lugares cerrados, que eran las causas principales de los contagios que detectábamos, y la curva epidémica empezó a descender su velocidad y se estabilizó. Y en el medio de ese recorrido epidémico se tomaron más medidas, se profundizó el control nocturno a las 8 de la noche y lo que estamos viendo estos días es que sigue impactando en la curva epidémica. Tenemos un número de casos en la ciudad que lleva muchos días estabilizados y estos últimos días incluso está descendiendo. Fabián. ¿Cómo estás, Fernán? Buenas noches. Teniendo en cuenta la cantidad de casos que no crecen y se mantienen o bajan con respecto a ustedes, nos han enseñado que cuando vemos los contagios tenemos que hacer comparación semanal, martes, lunes. A nivel nacional hay una baja del lunes pasado al lunes de ayer y del martes pasado al martes de hoy. Pero las camas de ocupación de terapia intensiva es el récord de la historia de esta pandemia hoy. Teniendo en cuenta eso, que está bien, no está creciendo, pero tampoco está descendiendo tanto los números, y teniendo en cuenta la ocupación de camas y teniendo en cuenta el número de muertes del día de hoy, por arriba de 500, ¿vos considerás que esta semana deben tomarse más restricciones a partir de la semana que viene? ¿Deben decidirse más restricciones en la circulación? ¿Vos coincidís con ese diagnóstico? Bueno, permitime mínimamente explicar lo epidemiológico de lo que acabas de decir y después te contesto la pregunta al final. Primero es importante, esto lo hemos hablado con ustedes alguna vez, aquí esta pandemia tiene 3 curvas consecutivas en términos sanitarios, después hay otras curvas en otros aspectos de la salud integral de las personas, pero hay 3 curvas. La primera curva es de los casos. 7 a 10 días después de los casos, por supuesto que aparecen las personas que tienen una enfermedad grave que requiere internación en terapia intensiva, porque en general el 7º y 10º día de la enfermedad es cuando las personas empeoran críticamente. Y luego de ello, el grupo de personas que ha ido a terapia y que va a fallecer, fallecen 7 o 10 días después. De manera que hay que saber leer las curvas. Una curva va la primera de casos, 7 a 10 días después se ocupan las terapias, 7 días después aparece el reporte de mortalidad que vos estás contando. Entonces, ¿qué hemos visto en la ciudad y qué estamos viendo? Llevamos una larga trayectoria de 10 a 14 días de estabilización, incluso de un leve descenso de casos, y estamos empezando a ver en estos últimos días una cierta estabilización de las camas de terapia intensiva. Entonces tenemos una curva que ya está empezando a descender lentamente, pero descendiendo, otra curva que recién está alcanzando su momento más difícil. Y por supuesto que la curva de mortalidad vendrá unos días después con la misma forma. Entonces es importante decirle a la gente, nosotros vamos a ver los datos de estos días, pero si no hay un descenso muy crítico de los casos, un descenso más empinado que el que venimos teniendo, naturalmente tenemos que intensificar las medidas por un periodo muy corto, muy claro, muy concreto, para poder bajar más rápidamente los casos, porque todavía la curva de camas está en el punto alto de eso que acabo de explicar, de esa ola de camas que acabo de explicar. Y eso significa
de alguna manera darle una oportunidad al sistema de salud que más rápidamente pueda descomprimir la situación actual, que es una situación que se está teniendo a todo el mundo como corresponde, pero decididamente tensa, ¿no? Gustavo. ¿Cómo le va, ministro? Buenas noches. Uno sabe que la única manera real de terminar con esta pandemia es la vacuna. No hay otra solución, si bien la mitigación de la velocidad de contagio puede ser por medidas de restricción de circulación. Teniendo en cuenta que había comunicado la ciudad que ya no tenía vacunas para los habitantes de la ciudad, esta situación ha cambiado a partir de las nuevas entregas de Sinopharm, y qué podemos esperar de acá al próximo mes, teniendo en cuenta que hay que empezar a vacunar ya en mayo a los que se le dieron, a los mayores de 80, que se le dieron la primera dosis de la vacuna en febrero. Bueno, vamos por partes, Gustavo. Lo primero de todo te tengo que decir es que naturalmente nosotros tenemos una capacidad de vacunación diaria muy superior a la cuota de vacunas que nos corresponden de los aviones que van viniendo, ¿no es cierto? Si nosotros podríamos estar vacunando 30.000 o 40.000 personas por día, y cuando recibimos un avión vacunamos rápidamente esa carga de ese avión que corresponde, y si vamos más rápido nos quedamos más rápidamente sin vacunas, porque tenemos una capacidad de vacunación que en un mes podríamos vacunar al menos con una dosis a todos los grupos de riesgo que nos quedan. Wow, Así es que nos pasa con importante cierta eso que estás frecuencia diciendo, que si el avión Fernán, se demora... Es importante, o sea que hay una capacidad ociosa de la Ciudad de Buenos Aires de vacunar a gente al resto de los grupos que como no hay vacuna no lo podés hacer. Bueno, me parece que eso es una capacidad que tienen casi todas las jurisdicciones, no solamente la ciudad, pero yo hablo solo de los datos de la ciudad, que son los que conozco. Pero nuevamente, nosotros vamos vacunando al ritmo que la Argentina puede procurar las vacunas. Todos sabemos que esperábamos otro flujo de vacunas, y todos sabemos, porque las razones internacionales que hay y las problemáticas que hay en todo el mundo, que no hemos podido recibir las vacunas a la velocidad que queríamos. Entonces, eso lo que limita es nuestra capacidad de vacunación. Entonces, periódicamente nos ocurre que si vacunamos un poco más rápido, entre que llega el siguiente avión y nosotros vacunamos un poco más rápido, algún día podemos quedarnos sin vacuna. Pero eso se subsanó ya en el día de hoy, porque nos han entregado las vacunas que vinieron de Sinopharm, como vos me preguntabas, Gustavo, y nosotros para mañana tenemos todos los turnos dados. De manera que este continuo de vacunación, nosotros vamos al ritmo que podemos ir en relación a lo que la Argentina puede procurar y le corresponde como cuota parte a la Ciudad de Buenos Aires. Eso es público y sabido desde el primer día. Debbie. La segunda dosis está garantizada, Sí. Perdón. ¿Está garantizada la segunda dosis que hay que empezar a aplicar en mayo a los adultos mayores? Bueno, sí, me habías preguntado, perdóname, pero me olvidé. Nosotros tenemos 3 tipos de vacunas. La vacuna Sputnik V, el segundo componente va viniendo con cierta demora, pero va viniendo. Nosotros ya hemos vacunado 106.000 personas con el segundo componente, la enorme mayoría de trabajadores de la salud. El segundo componente de Sinopharm es el que viene ahora, porque por los problemas de falta de garantía de que vengan luego más, se va a usar para el segundo componente. Y de AstraZeneca, como bien decís vos, para la mitad de mayo empieza el periodo donde tenemos que empezar a vacunar los que vacunamos aquella vez al principio con la Covishield. No tenemos información precisa de cuándo vienen las vacunas de AstraZeneca. Eso el Gobierno Nacional lo comunicará cuando lo tenga definido.